¿Qué tal? Estamos en un nuevo programa del Perro de Pavlov, un programa donde analizamos la psicología a propósito de ciertos productos de la cultura popular. En este caso, nos está acompañando un nuevo integrante del programa. Él es Eric Delgado, también de la carrera de psicología. Y a partir de hoy, pues estaremos alternando dos equipos. Un equipo que hablará acerca de películas, videojuegos, cómics, y otro que ya hablará un poco más de mangas, de cosas de la cultura más otaku, ¿no? Aquí está Eric, si puedes presentarte al público. Sí, ¿qué tal, José? Muchas gracias por la presentación. Muy brevemente me presento, soy Eric Flores Otelo. También soy parte de acá de la Universidad Autónoma del Perú. Ya me encuentro en mi 11º ciclo, a punto ya de también terminar. Y bueno, así como José, también comparto mucho el interés y el gusto, ¿no? Por tanto la cultura pop y cómo esto se puede relacionar con la psicología o ciertos temas psicológicos. El día de hoy justo traemos una historia, un manga bastante interesante que aborda distintos tópicos psicológicos que son de mucho interés justamente para la actualidad. Sí, sobre todo para aquellas personas que de pronto les gusta el género seinen, es decir, estos mangas ya más para adultos, no triple X, sino mangas con temática adulta, ¿no? Que abordan de pronto algunas cuestiones que no son tan recurrentes en shonens o en productos más dirigidos para un público infantil o adolescente, ¿no? En este caso, como bien mencionó Eric, vamos a analizar una obra maestra, yo diría, llamada The Climber, el escalador, que en japonés sería Koko no Hito, o persona solitaria, ¿no? Como sería la traducción más literal del nombre. Y bueno, es un manga ilustrado por Shinichi Sakamoto, y en el guión está Yoshido Nabeda, Hiroshi Takano y Shinichi Sakamoto, ¿no? Es un caso muy curioso y quisiera mencionarlo porque el manga empieza como un típico Spokon, es decir, un manga sobre deportes, ¿no? Como un Haikyuu o algo parecido, con los mismos tropos, ¿no? Usuales de los Spokon, pero luego comienza a convertirse en otra cosa, ¿no? En abordar un tema más adulto, que es la soledad, por ejemplo. Y esto se debe a que en un inicio el ilustrador, que es Sakamoto, no era el guionista, ¿no? Después, ya a partir del volumen del 5 al 17, es que él se encarga de la historia, y pues la historia da un giro para bien, definitivamente, en el cual pues el personaje comienza a evolucionar como persona, hay un desarrollo de personaje, y además se comienza a desarrollar ciertos temas que iremos también desglosando aquí, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente, ¿no? Ahí por alrededor del capítulo 53, 54, es donde ya se da, digamos, una vuelta de tuerca completamente. Porque al inicio justamente parece, como mencionas, como cualquier otro Spokon, personajes que aspiran a sueños, que tienen metas, que parece que les va a ir bien, que forman ciertas relaciones sociales y todo ello, pero sí, se da una vuelta de tuerca y todo comienza, digamos, en un modo mucho más adulto y más crudo, ¿no? Si puedes contar un poco más sobre ¿de qué trata en sí el manga? Sí, bueno, es un manga sobre el deporte de la escalada, sobre un escalador amateur, digamos, lo que es Buntaro Mori. Dicho sea de paso, está basado parcialmente en la vida de un escalador japonés real, Buntaro Kato. Pero bueno, es la vida acerca de un joven que se apasiona por la escalada y que tiene una forma de ser bastante introvertida, ¿no? Es una persona que no tiene buenas relaciones sociales, como que le cuesta un poco entablar conversación, acercarse a las personas, y que en la escalada encuentra un modo de expresarse y también de realizar una búsqueda interior, que al final eventualmente lo lleva a un proceso de maduración también. Pero es eso, no hay que confundirnos, y es un poco confuso al inicio porque, como dijo Eric, parece un Spokon, pero no hay que confundirnos porque no va tanto de simplemente el deporte y de hacer amigos y el poder de la amistad, no. Va acerca de otro tipo de temas y hay que darle un tiempo a la obra para que justamente llegue a esos momentos, ¿no? Pero eso, resumidas cuentas, es un manga sobre un escalador que tiene una particularidad de que le gusta escalar solo. Es decir, no le gusta escalar con un equipo de personas al lado, que es la forma tradicional de realizar la escalada en montaña, ¿no?
Otra cosa, estamos hablando de una escalada al aire libre, en Claro. situaciones naturales, en escalar montañas, por ejemplo, y no la escalada, pues, que Claro, sobre todo se ha puesto de moda ahora, ¿no? Con las últimas Olimpiadas, Ajá. donde se institucionalizó, digamos, ese tipo de deporte, ¿no? Pero Claro, ya está todo más instrumentalizado, pues, ¿no? con el cosito este que escalan en la pared, Ajá, ¿no? sí. Y sí, bueno, al final, este manga coge bastante otro rumbo, porque al final el deporte de la escalada es más que nada como una justificación, ¿no? O un medio para al final que Sakamoto pueda explorar otros temas que son mucho más crudos, más, más profundos, digamos, ¿no? Como el tema es justamente el tema de la soledad, el tema de la identidad, y cómo justamente todo esto se va malformando en la medida que uno o sea, va creciendo, pues, ¿no? Porque al final, de por sí, el pasado de Mori tiene algunas cosas que pueden ser un poquito crudas, tristes, pero al final eso queda como un historial más que nada, que se va incluso haciendo cada vez más crudo, fragmentado incluso. Ujú. Me parece que tú habías preparado algo acerca de la identidad, me habías comentado justo antes de empezar el programa. Sí, justamente algo que también se aborda mucho en el manga, muy implícitamente, sobre la identidad, y como algunos autores justamente proponen, algunos autores proponen es que la identidad se puede medir como un capital también, ¿Cómo así? donde esta identidad se va, así como cualquier otro tipo de capital, capital humano, capital financiero, va acrecentándose en la medida de que uno va obteniendo más recursos. Esta identidad va creciendo, digamos, cuando una persona tiene más recursos sociales, personas con las que socializa, personas, o tiene incluso, eso es interpersonal, pero también la parte intrapersonal es cuando la persona aumenta su capital mediante su autoestima, mediante su percepción de uno mismo, lo que cree, pues, ¿no? ¿Pero eso es algo subjetivo o Claro, también podría medirse objetivamente? Es decir, ¿cómo yo me percibo de valioso? ujú. Claro, habría un factor subjetivo en cómo uno se percibe a sí mismo, pero también se puede medir objetivamente mediante la tasa, digamos, de la persona, cuántas relaciones amicales tiene, qué tan cercano es hacia sus amigos, qué tan cercano o qué tan aislados se sienten las personas que pueden ser compañeros de clase y todo eso. Eso ya puede ser un poquito más medido. Y justamente uno de los tópicos bastante interesantes en el manga es que se ve mucho el tema de la socialización, pues, ¿no? Ujú, El ujú. tema de cómo uno interactúa con otros. Claro. Y, por ejemplo, este capital de identidad en, por ejemplo, un influencer o una persona que tiene muchos contactos, ¿eso tendría algún valor o se trata más de la calidad de los vínculos? No, incluso ahí ya, como mencionas, un influencer lo tendría aún más, pues, ¿no? Porque el capital, bueno, la identidad tomado como un capital es más que como si estuviésemos hablando del estatus, pues, ¿no? El Ya. estatus que tiene una persona ante la vista de otras personas. Ujú, Por ujú. eso justamente la autoestima que tiene una persona modula cómo también va a interactuar con otros, cómo se autopercibe a sí mismo, qué tantos amigos tiene, Claro. porque uno va a enaltecer o cree que va a enaltecer a una persona mediante si es más sociable o si le es más fácil hablar, pues, ¿no? Que cuando ve a una persona que es más callado, aislado. Por eso que se suele dar mucho. Es por eso que incluso muchos influencers suelen tener abiertas ciertas posibilidades, pues, ¿no? Que una persona que no es tan conocida, digamos, en vista al público. Tiene muchas oportunidades más que una persona regular, ¿no? Ajá, Contratos, sponsors, sí. etcétera, 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 ¿no? A todo nivel. Definitivamente, entonces, ¿qué tanto nos relacionamos o tejemos redes sociales Ujú. hace que podamos tener una vida más acomodada incluso, ¿no? Claro, sí. Eh, Independientemente de que esas redes sean vínculos, entonces, reales, Ujú. Físicos, mientras sea, digamos, mientras le puedas sacar provecho, claro. Ajá. plata a la gente, Ujú. bien, ¿no? Sí, porque al final creo que hemos ido cambiando de eras, pues, ¿no? Mm. Eras donde antes se le daba mucha importancia, no sé, a los testimonios así físicos y relaciones así. Y ahora Luego, más lo virtual, ¿no? ahora más lo digital, lo virtual, es lo que más prepondera, pues, ¿no? Porque una persona
Justamente, ¿no? Antes se medía por el dinero financiero, ahora se mide por la cantidad de likes incluso. Que se traduce a su vez Claro, a como dinero, ¿no? como el dinero. Ajá. Entiendo. Sí. Y dentro de, por ejemplo, esta lógica de una persona que está hiperconectada, ¿no? Está socializando, las personas, por ejemplo, que tenemos redes sociales, Ujú. que antes me parece que sería una locura, pero ahora el que menos pues llega a cierta cantidad de seguidores en Instagram, en Facebook, y con una facilidad pues tremenda, ¿no? Entonces, dentro de este mundo que podríamos considerar un mundo hiper, ultra archiconectado, Ajá. donde yo tengo en mi WhatsApp a 700 personas, en mi Instagram a... Quisiera decir más, pero creo que tengo 20 personas en mi Instagram, pero, y sigo páginas de memes en su mayoría, pero bueno, a lo que voy es, en esta hiperconexión puede darse la soledad, o sea, no, o se presenta este sentimiento de soledad como una suerte de contradicción rara, en la cual estás por aquí y por allá, conectado con un montón de personas que ven tus estados, tus stories, y que aún así, pues, llegas a casa, te sientes solo y te quieres pegar un tiro, ¿no? O sea, ¿cómo se da esa...? Al final creo, justamente hay tres factores. Acá voy a mencionar a un autor. A ver, se llama Lund, quien mencionó que hay tres factores principales, ¿no? Para hablar sobre la soledad o para que ésta se dé. Uno es la posición que tiene la persona sobre sobre lo que piensa la persona sobre sí misma. Bueno, ¿qué posición tiene sobre ello? El otro punto es la estabilidad, si esta posición o este pensamiento que tiene sobre sí mismo es estable, va cambiando con el tiempo. Y otro es la controlabilidad, si la persona, este pensamiento, esta creencia que tiene sobre sí mismo, la puede controlar. Estos tres factores, si bien son individuales, van haciendo que pues la persona tenga, digamos, o siente esta apertura a hablar con otras personas. Y esto, pues justamente, a pesar de que una persona esté justamente en un mundo muy archiconectado por las redes sociales, por la televisión, toda esta globalización que hemos tenido, puede sentirse sola, porque la persona se puede sentir, a pesar de todo esto, considerar de que sus comportamientos, de que su apariencia física o sus pensamientos incluso, no son adecuados para el resto. Y esto puede generar, digamos, que la persona se aísle para hasta mejorar, entre comillas, o simplemente se aísle porque considera que no le cae bien a los demás. O incluso que se excluya de tener redes sociales, pues, ¿no? Hay personas que incluso, unas personas que no les gustan las redes sociales por este mismo tema, u otras porque en realidad no les gustaría exponerse, pues. Claro, exponerse justamente es arriesgarse a que de pronto el otro te ponga una manito abajo, ¿no? Entonces, diga, bueno, no te acepte como eres o critique tu estilo de vida. Entonces, por eso también es que mucha gente finge en redes sociales, Sí. ¿no? Entonces hay mucho de la apariencia. En realidad, si quieres conocer a alguien, justamente trata de ver qué sería lo opuesto a lo que muestran en redes sociales, ¿no? Entonces es como que ves las redes sociales, ves lo opuesto y eso es probablemente lo que sea, ¿no? Porque la mayoría en realidad teatraliza mucho y en realidad lo que muestra es o lo que le conviene mostrar o precisamente yo diría en algunos casos lo que no es directamente, ¿no? Sí. O sea, yo muestro lo que no soy en redes sociales. Pero bueno, definitivamente justamente hablando del capital de la identidad, pues eso se entiende en tanto como nos vendemos en redes sociales puede darnos ciertos beneficios. Entonces, en realidad habría que estar loco para, si es que queremos vender algo, pues no venderlo bien, ¿no? Y al final nos vendemos a nosotros mismos. Sí, y al final ahí está nuestra paga, que son esos likes, esos reposts, retweets, ¿no? Que justamente likes como lo que se financia, pues, ¿no? Lo que está financiando justamente. Soy rico en retweets, soy rico en likes. Loco, en verdad. Pero bueno, estábamos hablando del concepto de soledad. En el manga, Mori, justamente como mencionabas, es una persona que le cuesta mucho entablar relaciones sociales. Y yo quería de pronto hablar acerca de si es que pueden establecerse conexiones entre habilidades sociales, soledad y depresión. ¿Y qué tipo de conexión sería? Yo entiendo que hay dos tipos de personas, según mi teoría basada en absolutamente nada, ¿no? Pero yo creo que hay dos tipos de personas. Unas personas que terminan estando solas porque no tienen habilidades sociales suficientes como para entablar una conversación, como para acercarse a alguien, como para ser amigos, como para tener una pareja.
Eh, y las personas que tienen las habilidades sociales, incluso tienen muy buenas habilidades sociales, pero si es que les das a elegir entre dar 4 volteretas y hacer un chiste en un grupo, como que deciden no hacerlo igual, ¿no? Porque prefieren ese momento de soledad, que ya distinguiríamos ya, porque el inglés tiene una palabra muy interesante para distinguir la soledad, como nosotros pensamos la soledad, es decir, oh, estoy solo, Dios mío, me quiero morir, de estoy solo, estoy respirando por fin, ¿no? Pero bueno, yo lo veo así, ¿no? Hay dos tipos de personas. La persona que está sola porque no le quedó otra y la persona que está sola por decisión propia. ¿Tú más o menos cómo ves ese territorio? Claro, sí, es justo como dices, pues, ¿no? Al final este factor de lo que... Porque uno al final va decidiendo a qué tipo de situaciones le conviene o quiere meterse, pues, ¿no? Digamos, pues, ¿no? Puede ser la persona más sociable del mundo en la universidad, en el colegio y tal, pero si le invitas a una fiesta, puede decir que no, hasta ahí nomás, porque esa misma persona está restringiendo justamente eso, porque no son parte de sus gustos o parte de lo que la misma persona desea para sí misma. Y eso justamente también influye, pues, ¿no? Si de aquí más adelante la persona puede llegar a sentirse sola o no, lo mismo. Pero también hay personas que justamente carecen de estas habilidades para hablar, para algunas personas incluso, no solamente porque carezcan de las habilidades en sí, porque sino también tienen ciertas condiciones biológicas que ellos piensan de que les va a limitar, como puede ser, ¿no? Un tartamudeo incluso, o digamos una persona que se sienta menos justamente por tener cierta condición. Esto también va a algunas personas limitarlas y hacer que no se aíslen incluso, que eso también es otra palabra importante, el aislamiento. Porque es justamente ya cuando una persona se aísla de otras personas o se aleja de otras personas, pero ya es por decisión que uno mismo tiene, pues, ¿no? O la aíslan O también, también ¿no? la aíslan, claro. Ajá. Yo creo que también es interesante pensar en el proceso que muchos pasaron en la pandemia, Sí, porque en realidad todos se vieron obligados a este proceso de aislarse del resto. del resto, ¿no? Ujú. Y yo sí considero que, bueno, haciendo el ejercicio de quitar un poco lo de el lado económico, el lado de salud, eh, también estuvo el lado de que hay personas que están como más condicionadas, bueno, condicionadas no, tienen como más, están más equipadas, mejor equipadas para soportar, entre Para comillas, la soledad afrontarlo. que otros, ¿no? Ujú. En mi caso personal, por ejemplo, en la pandemia no la pasé mal, eh, pero realmente era muy, para mí, bastante grato no ver a la gente, ¿no? O sea, Ujú. no, o sea, sin tratar de ser edgy tampoco, ¿no? Porque justamente también está el rollo de, y soy más interesante porque me aíslo y porque no tengo contacto. Bueno, a lo mejor es porque eres insoportable, ¿no? Pero, pero en mi caso, por ejemplo, fue hasta cierto grado, pues un Grato. alivio Ujú. no estar obligatoriamente vinculándome con gente de manera presencial, ¿no? Ujú. Pero yo creo que hay gente que está mejor equipada que otra para esos momentos de soledad. ¿Tú qué dirías? Sí, justamente es que hay personas que incluso en la soledad se hallan más libres, por así decirlo, pues, ¿no? Se sienten más ellos mismos. Por ejemplo, ¿no? Realizar hay personas, me incluyo incluso, que hay personas que bailar frente a otros no les gusta. Pero cuando están en Ya, la soledad de su cuarto, ahí se a altas lanzan a horas de la esos noche, pasos. danzan ahí como, claro, ¿no? Ahí uno ya pierde, digamos, el roche, la vergüenza, pues, ¿no? ¿Tú? En mi caso sí es así, a mí sí Ah, me da ok. vergüenza bailar frente a otros. Pero solo bailas. Claro, bailo. Ya. Pero cuando estoy en la soledad y todo ello, ya como que me siento más en la disposición, pues, ¿no? Y justamente este tipo de cosas que uno hace o uno está más posibilitado de hacer solo, es de que algunos tengan más estabilidad de afrontar la soledad. Porque Ujú. otros, digamos, dependen justamente más, sus tiempos, sus quehaceres o hábitos, dependen de la cercanía que tienen con otras personas. Y esto justamente es un limitante para ciertas situaciones que nadie nos puede liberar de otra pandemia, pues, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Eh, bueno, con respecto de también las habilidades sociales, por ejemplo, hay muchas definiciones que colocan la soledad, como por ejemplo la definición de Peplau y Perlman, Ujú. colocan la soledad como un producto de deficiencias en las relaciones sociales, ¿no?
Ujú. Y es justamente lo que yo quería cuestionar con lo que había mencionado anteriormente, que es, hay personas que que pueden relacionarse socialmente a la perfección, pero que de manera voluntaria deciden aislarse hasta cierto punto, experimentar su soledad, ¿no? Y ahí es donde hablamos de un concepto también bien interesante, que es el de la soledad positiva, ¿no? Una soledad que justamente está relacionada con otro tipo de fenómenos, como por ejemplo la relajación, como por ejemplo entrar en un estado prácticamente zen, donde uno puede descargar, digamos, la angustia existencial que pueda o no tener, y que justamente también se refleja más en muchas personas de la tercera edad, ¿no? Que como que esta forma de estar solos consigo mismo no necesariamente se traduce como un dolor, Ujú. sino como un alivio o como un disfrute de uno mismo en silencio o en soledad, ¿no? Ujú. Sí, justamente, bueno, al final la soledad positiva está más presente de lo que uno piensa, porque uno siempre considera, ¿no? Soledad, vas a estar solo, Ujú. o vas a estar triste, te vas a entrar a la depresión, cosas así, pues, ¿no? O dicen, pues, ¿no? Muchas personas suelen decir bueno, no, ¿cómo no vas a tener hijos? Vas a estar solo de viejo. Pero hay Claro, personas que incluso están felices o gratas de estar solos, de mayores incluso, pues, ¿no? Pueden pensar, todo mi dinero va para mí, o todo voy a estar yo, ya, ¿quién me va a ver? El mismo, claro. pues, ¿no? Y es que justamente la soledad, y esto es lo curioso del inglés y lo chévere, ¿no? De que Sí, justo. diferencian estos términos de solitude y loneliness, los diferencian justamente, y ellos utilizan el solitude para hablar sobre soledad positiva, que justamente se relaciona, ¿no? Más con la libertad que pueda tener uno mismo, o este sentimiento de conexión con ciertas cosas del exterior, pues, ¿no? Ciertas actividades. Que justamente esto de acá tiene mucho que ver con el manga, con Mori. Ujú. Esta conexión que él siente particularmente, se siente más libre cuando está escalando en soledad, se siente más conectado con la montaña, se siente parte de sí mismo. Es un momento de libertad, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Justamente estaba revisando un paper que se llama Alone but Not Lonely, The Concept of Positive Solitude, de Sharon Shiovitz y Rosen. Ujú. Y justamente abordaban este concepto, ¿no? Esta diferencia que hace el inglés de manera muy, muy precisa entre dos formas de estar solo consigo mismo, ¿no? Una en la cual te terminas enriqueciendo y una en la cual pues sufres, que es justamente el producto de las relaciones sociales defectuosas y que justamente se separa de este concepto de soledad, que es realmente el que se ha abordado con mayor Énfasis. profundidad, énfasis, en mayor cantidad en diversos estudios relacionados, por ejemplo, con la psicología, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, este paper, por ejemplo, justamente menciona que esta forma de estar solo eh, ayuda a organizar los pensamientos, a disfrutar de pronto tu paz mental, te ayuda a sentirte creativo, incluso te ayuda o puede ayudar a sentir una conexión hacia algo externo, ¿no? Puede ser una persona que está distante de ti y que sea significativa, o incluso ya en términos religiosos, una entidad tipo Dios, ¿no? Esta sensación más espiritual, ¿no? Más Ujú. religiosa, este fenómeno religioso que tienen las personas. Entendiendo que el fenómeno religioso es general de todas las personas, independientemente de si crees o no en algo muy en particular, ¿no? Ujú. Eh, pero eso justamente me llama mucho la atención porque al final del manga, Ujú. dicho sea de paso, te voy informando de que en ese programa se hacen spoilers, o sea, no importa Sí, no hay realmente problema. como, bueno, no, me Ya, cagaron no importa, bueno, lo siento mucho. con Y todo y spoilers sí, hablamos. sí, 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 no quieren escuchar spoilers, pues Hasta aquí no. hasta aquí nomás, sí, sí, sí. Pero la idea es que ustedes vengan también con los productos leídos o vistos o visualizados, o que igual, independientemente de lo que analicemos aquí, pues igual puedan acercarse al producto, porque al final esto es una charla que utiliza la película, el manga, lo que sea, como una excusa para hablar de otros temas, ¿no? Ujú. Pero justamente, me llama la atención esto de qué tanto la solitud te permite conectar con ese fenómeno religioso. Eh, Dado que Mori, al final, llega a una suerte
de fusión con la montaña, de persecución de algo medio extraño, ¿no? Que Sí, evidentemente no se dice tal cual, se muestra. pero que se muestra, ¿no? Como diría Wittgenstein, ¿no? Lo importante es lo que se muestra, ¿no? Más que el decir, hay cosas que se muestran. La dimensión mística se muestra, no se dice, ¿no? Ujú. Sí, y justamente el manga está lleno de simbolismos justamente gráficos. Más que decirlo, el manga te muestra justamente tanto el avance que va teniendo este Mori en su conexión con, con las montañas, o bueno, con la actividad justamente que está realizando, cómo cada vez también se va sintiendo más solo, cómo cada vez su identidad se va, digamos, deformando, entre comillas, porque incluso hay un panel que a mí me gusta mucho, que es en el que sale Mori cargando una cruz, mientras todo su alrededor está incendiándose, ¿no? Está justamente subiendo una montaña mientras carga esa cruz, representando así, pues, todas esas cargas emocionales que él va cargando, mientras va realizando esa actividad. Digamos, ¿no? Dígase, justamente como hablamos al inicio, el manga pareciese que fuese a ser un Spokon, Sí. que todos sus compañeros, amigos van a hacer cumplir sus sueños y tal, pero luego más adelante se muestra incluso a su compañero uno ebrio y tal, que le vuelve a traicionar y le vuelve a robar otra vez Que lo ese estafa. dinero, ajá, lo estafa, y justamente Mori va cargando con tantas cosas así que prácticamente, a pesar de que la actividad de escalar la montaña sea algo liberador para él, también es una carga emocional que está llevando, pues, ¿no? Consigo mismo. Las estafas más grandes, las estafas más significativas las hacen siempre los amigos, porque son las únicas que te duelen, ¿no? Sí, de hecho. Pero bueno, definitivamente la pregunta con respecto a los amigos no es si es que te van a traicionar, sino cuándo, ¿no? Sí. Como diría un, bueno, un crítico llamado Jesús Maestro que por ahí estaba escuchando. Pero bueno, como tú dices, ¿no? Justamente aparecen ciertos personajes que al principio tú dices, bueno, van a cumplir sus sueños y al final nada que ver. O sea, la mayoría Termina mal. o muere o termina en la decadencia moral absoluta. O sea, realmente terminan, pero siendo escoria en un sentido moral. No tanto de dinero, ¿eh? Sino en un sentido moral. El mejor amigo, bueno, no diría el mejor amigo, ¿no? El compañero del inicio, que tenía todos estos ideales, termina pues convertido en una caricatura, un esbozo de ser humano, que él termina estafando a Mori y que además termina viviendo una mentira, ¿no? De que no, yo sí he escalado tal lugar, Sí. cuando me fui a Francia sí logré ciertas cosas y al final todo falso, ¿no? Y también eso me hace pensar cómo este manga, The Climber, te acerca con la realidad, te acerca con tu propia realidad, ¿no? Es decir, nosotros hasta qué momento podemos darnos el lujo de estar fantaseando con lo que queremos ser, ¿no? Tener este yo ideal que parece nunca llegar, ¿no? Que no ha llegado. Llegas a cierto momento en el cual vas viendo, oye, tengo menos tiempo y realmente no he llegado a donde quiero llegar o donde creí que llegaría. Entonces, la mayoría de personas comienza a generar una narrativa donde sí han logrado lo que querían lograr. Y eso es mentira, ¿no? La mayoría de personas no logran nada de lo que se propusieron de niños. Y eso es una realidad, ¿no? Sí. Pero hasta cierto punto muchos nos autoengañamos. Y yo creo que esa distancia entre el yo real, como dirían en psicología, ¿no? Y el yo ideal es tan abismal que termina generando, pues, ese tipo de sensación, de frustración en las personas. Que cualquier acercamiento justamente sea dañino o pueda ser dañino o no, acercamiento a ese ideal, uno lo realiza. Como justamente ciertas personas aspiran a ser más sociables y todo ello, y en la realidad no lo son, pero cuando beben o se meten Ya, alguna se sustancia, desinhiben. ajá, lo realizan, y a pesar de que sea dañino, la persona lo sigue realizando. Y es aquí donde justo hay una frase justamente del autor, el autor real del libro, donde menciona: si el montañismo consiste en obtener conocimiento, a pesar del daño que pueda surgir, será lo más liberador que tendré. Algo así, pues, ¿no? Menciona, y porque al final, escalar solo puede ocasionar justamente su muerte, alguna Sí. lesión que incluso sería peor para él, pues, ¿no? Porque no volvería a escalar nunca más.
Y bueno, creo que sí hay cierto grado de valentía en el personaje al justamente realizar esto de seguir hasta las últimas consecuencias lo que vendría a ser un sueño, ¿no? Una meta en la vida. Y que justamente las personas, precisamente por seguir, digamos, lo socialmente aceptado, que es como, voy a tener mi familia, voy a hacer dinero, voy a ser exitoso, voy a amoblar mi casa, pues terminan abandonando el sueño, o sea, el sueño real que tienen esas personas. Porque al final, seamos honestos, tener muebles en tu casa o no es un sueño, o sea, no es realmente tu sueño, ¿no? Al final terminamos haciendo un montón de concesiones con la sociedad y con las personas que nos rodean a costa de nuestro sueño. Entonces nuestros sueños los vamos como pateando, 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 pateando y al final nos quedamos sin él, ¿no? En cambio, Mori, al final tú ves que vive de manera humilde, como que no importa, ¿no? Totalmente si es que no me aceptan en tal grupo o tal otro. Bueno, evidentemente luego hay como un giro a eso y al final sí descubre, digamos, los beneficios de mantener una responsabilidad en familia, etcétera. Ujú. Pero digamos que igual, incluso con eso, al final te das cuenta de que sigue su sueño. Pero tiene que ser un ser humano, tiene que encontrar esa identidad, tiene que fundirse con esa entidad superior que podría ser en este caso la montaña. Ujú. Y es que justamente hay un momento dado en el que Mori justamente se ve incluso de toda esta soledad que va sintiendo, se ve como un monstruo en sí mismo. Se ve como Sí. un monstruo. Hay justamente una serie de paneles bastante interesantes en la que sale Mori como si fuese un reptil, un monstruo. Se ve al espejo y se mira como un monstruo y llora justamente porque no le gusta tener esa imagen de sí mismo. Y cuando ya llega, se le da la oportunidad de tener una familia junto a Hannah, una familia, una hija, tener esta responsabilidad, un trabajo medianamente estable, donde él está justamente en la seguridad de su hogar. Llega la noticia de que, ya que spoiler otra vez, Keita, el chico que al principio lo retaba a Mori, muere. Y él supuestamente va a ir a recuperar el cuerpo, al menos una forma de identificar el cuerpo, pero lo que hace es ignorar. Y sucede justamente que para mí el arco del K2, del K2, Ajá. es justamente una maravilla, pues, ¿no? Una maravilla tanto visual como narrativamente, donde Mori, a pesar justamente de lo que mencionas, que es que tiene una familia estable, una hija justamente, él sigue adelante, su convicción de completar O sea, la justamente, verga, ¿no? ajá, avanza justamente hacia la montaña y aquí el manga lo representa de un modo tan chévere que es incluso este panel mítico en el que sale Mori con dos caras que se van despegando de sí mismo, Sí. en el que está por un lado de todos estos deseos de querer seguir con una vida estable, su hija, y por el otro seguir escalando las montañas, porque al final llegar a la cima del K2 puede llevar a su muerte. Y aparecen justamente estas ideas en las que puede perder a su hija, perder digamos, su fiesta de graduación, su ceremonia, Ujú. su boda y todo eso. Pero al final su convicción de completar el K2 lo lleva justamente a lo más, es un poco más grande, digamos, y él llega a la cima. Que al final no importa cómo llegó abajo, porque la idea que da justamente el manga es que él llegó a completar estos dos sueños, estas dos aspiraciones, Es más, porque, ni siquiera, o sea, es muy interesante porque cuando llega a la ajá, cima, tiene una suerte de hemorragia ocular y ni sí, siquiera ve ajá, lo que siempre dijo, bueno, voy a ver, cómo, ni siquiera sí, lo logra, o sea, llega ahí y ya está, porque la cuestión era abandonarse a la montaña claro, y tener llegar, esta experiencia, ¿no? ajá, Que va más allá justamente de lo superficial. ujú. Em, Esta soledad positiva, pues, ¿no? claro. Yo, por ejemplo, vi un video de YouTube Ujú, donde había un tipo que justamente estaba tratando de empatar ciertos estadios que menciona Kierkegaard con el proceso de desarrollo, bueno, el proceso de escalada de Mori, ¿no? ujú. Y justamente Kierkegaard menciona que hay un estadio estético que está más vinculado al placer. Y claro, en un inicio Mori escala por mero placer, ¿no? Le da bastante placer escalar, sentir el viento, hacer suyo el recorrido particular que él ve que lo puede llevar a la cima que quiere conquistar, etcétera. Luego hay un estadio moral que me parece que se ve bien reflejado cuando tiene su familia,
con esta chica que además lo acepta como es, a diferencia de las otras chicas que no lo aceptaron como era, más bien lo estafaron. Bueno, mujeres, ¿no? Y al final el estadio religioso, que vendría a ser como este salto al absurdo, ¿no? Este salto de fe, como si fuera un personaje de Assassin's Creed, ¿no? Ajá. Pero el salto de fe es el salto al absurdo, salto hacia abandonarte algo que te trasciende. Entonces al final, exacto, entonces al final Mori ya, o sea, no es que no tenga responsabilidad moral, que también habría que diferenciar, porque mucha gente podría confundir y decir, bueno, entonces lo que yo entiendo del manga es que tengo que abandonar a mi familia para cumplir mis sueños, ¿no? O que mi sueño es más importante que todo lo demás. Y no es así. Lo que realiza Mori es un salto de fe hacia algo que trasciende, lo trasciende como ser humano, que puede ser en este caso la montaña, pero en tanto experiencia religiosa, pero pueden ser infinidad de otras cuestiones, ¿no? Que sean justamente trascendentales. No estamos hablando de, no, es que yo al final preferí salir a la discoteca porque es lo que yo quiero. No. O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo totalmente opuesto, de hecho, ¿no? Pero digamos que me pareció curioso justamente cómo Mori pasa por justamente estos 3 estadios que plantea Kierkegaard. Sí, es que justamente al final hay que diferenciar mucho de lo que son estas actividades que son ya más trascendentales, que son justamente individuales de la persona. Claro, no, claro. En cambio, digamos, hay que diferenciarlo de estos placeres más inmediatos o que puede ser, no sé, ir a una fiesta, bailar, cantar y todo ello, que bueno, incluso hay personas que pues no, tienen su actividad que es más trascendental, puede tener que ver con el baile, sí, Claro. pero no es justamente a eso a lo que nos referimos, sino de que sea algo más construido justamente de la persona, donde hay un desarrollo grande, pero que a la persona le signifique tanto que es como romper este ciclo de soledad que va generando siempre la sociedad hacia nosotros, pues, ¿no? Romper este ciclo de soledad, de opresión que sentimos de no poder realizar nuestros sueños y poder realizarlos libremente. Esto justamente es lo que entiendo de lo que mencionas, es romper justamente con ello y donde incluso realizar esa actividad o completarla al menos una vez sea tan satisfactoria que pues como justo dice Mori en un momento, amo las montañas que ya no me importaría morir aquí. O sea, para él es tanto el grado de eso que pues se coge la montaña también, ¿no? Hay una escena, sí, donde ve a su esposa y luego sale él desnudo, pareciendo teniendo una especie de eyaculación justamente. Sí. Justamente con la montaña, ¿no? Y es muy chévere justamente cómo el autor Sakamoto lo va representando a través de tantas imágenes que son todas muy, muy simbólicas, pero... Que es curioso porque, claro, los escaladores, ahora ya la mayoría de montañas pues ya han sido escaladas 4000 veces, ¿no? Sí. Pero en su momento habían retos que era escalar la parte, creo que el reverso del Kilimanjaro, ¿no? Sí. El K2 creo que es ese, ¿no? Sí, el reverso, la cara. Que es como más difícil, ¿no? Ajá. Entonces habían pocas personas, bueno, no habían personas que lo habían logrado, habían pocas, ¿no? Entonces, digamos que eran retos y era tierra, entre comillas, virgen, ¿no? Eran lugares que nunca habían sido pisados por el hombre. Entonces, está también este concepto medio extraño de voy a cogerme la montaña, pero en realidad voy a cogerme tierra virginal, ¿no? Y todo esto es mío, ¿no? Sí. Y hasta cierto punto también me da a entender que esta experiencia es como, de alguna manera, hacer el amor a la tierra en sí, a una vastedad que justamente te sobrepasa, ¿no? Había un filósofo que es Levinas, que justamente cuando habla de infinito se refiere a una experiencia que rebalsa, ¿no? Es como tener un vaso. Y ese rebalsar es, al final, muy similar a la experiencia de infinito, porque es algo que no puedes contener, ni siquiera, tu experiencia ni siquiera puede como asirlo, ¿no? Pero es algo que te rebasa. Entonces, del mismo modo, ¿no? El momento en el que se da esta escena, yo creo que hay como un rebalsamiento, ¿no? De lo que significaría la montaña, el mundo, etc. Pero me parece muy curioso justo eso de tierra virgen, ¿no? Y no solamente es escalar la montaña o ciertas montañas, cumbres, sino también la ruta, porque hay rutas que son vírgenes y hay rutas que son rutas que ya la gente
ha recorrido, que es ruta segura o más Super segura. yalas, ya. Claro, yalasas, ¿no? Ajá. Entonces, son rutas más seguras. Entonces, justamente lo que decía Buntaro Kato, que Ajá. es El la autor. persona en la que está inspirado este personaje, Ujú. él tiene un texto, ¿no? Sobre montañismo en solitario, donde justamente habla de esta filosofía de escalar solo, ¿no? Ujú. Y él menciona de que estas personas que gustan de la escalada en solitario buscan nuevos caminos, nuevos senderos, aborrecen esos caminos que ya han sido, pues, Tocados, tocados, que pasados. yo voy a seguir la sombra de alguien más. Dicen que aborrecen eso, prefieren crear una nueva ruta hiper difícil, que su vida está en riesgo, a pisar donde ha pisado otro antes, ¿no? Entonces, Ujú. hay esta sensación de conquista y de Ujú. aventura, ¿no? Y de valía personal. Claro. Este texto es bastante interesante, tiene zonas bastante interesantes. Justamente también menciona que, porque bueno, es riesgoso el montañismo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, la escalada en solitario es riesgoso. Y él menciona, bueno, muchas veces se lo compara con beber o fumar, ¿no? Porque también es peligroso Sí. y eso, ¿no? Te puede llevar a la muerte. Pero él menciona que no está muy de acuerdo con ello y anima a las personas a ser fuerte, ¿no? Se dirige a los solitarios y justo con estas palabras, ¿no? Él menciona, eh, porque es, a ver. Aconsejo a todos los solitarios, no presten atención a los aguafiestas. Si empiezan a escucharlos, tendrán que abandonar la escalada en solitario, porque en ese momento ya habrán comenzado a dudar de ella. Escalar en solitario, en un estado de duda, es un crimen. Se estarán torturando con culpa, ya sea por las montañas, por la soledad, por la bebida o por el tabaco. Pero si escalas en solitario, porque sabes que es lo correcto, puedes avanzar sin angustia. Los débiles serán atormentados, aplastados, los fuertes se fortalecerán aún más y florecerán. Así que solitarios, sed fuertes. Esto lo escribió en 1934. Wow. Así que solitarios, sed fuertes. Y Ujú. justamente dar argumentos además de por qué la escalada en solitario permite una experiencia estética superior, ¿no? Que él dice que Ujú. cuando estás acompañado en la escalada, pues te pierdes de detalles como incluso ver las rocas, ver el paisaje, porque estás más concentrado en ver el otro, en dialogar con el otro, que en realmente concentrarte plenamente en la experiencia estética de la Ujú. escalada, ¿no? Entonces dice, no, escalar solo en realidad es lo óptimo, según Buntaro Kato. Sí, porque él justo menciona que si el montañismo consiste en obtener conocimiento, justamente este tiene que ser en solitario, porque se va a perder justamente cuando tú lo realizas con otras Es que personas. lo ve justo como una experiencia Ajá. religiosa, ¿no? Sí, es más como si lo realizas, va a obtener la revelación, justamente, tal cual lo mencionaban algunos filósofos, Orientales. Ajá. Pero es muy japonés, ¿no? Buntaro Kato, Sí. ¿no? Y la Ujú. Climber es muy japonés porque el japonés justamente tiene esta visión de, Muy espiritual también. sí, y tiene esta visión de las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, eh, la tradición Zen puede constar de limpiar, ¿no? O sea, Ujú. un monje zen está limpiando el templo y ese acto de limpiar puede ser llevado de determinada manera que le implica él una reflexión y posteriormente un estado de revelación. En el zen también está lo del arco y el lanzamiento, arco y flecha, ¿no? Entonces, Ujú. no es tanto ser el mejor, lo que sea, o competir, sino es convertirte en la flecha que da el blanco y si realmente te haces uno con la actividad, siempre vas a acertar, ¿no? Ujú. Eh, o la ceremonia del té, ¿no? La forma en la Claro. que se Ujú. realiza, todas las actividades, incluso las que tú dirías mundanas, pueden hacerse de una forma tal que permitan la meditación y posteriormente un estado pues de goce, de revelación, de fundirse con el todo, ¿no? Y eso es Ujú. muy japonés. Entonces Claro. la escalada también entra en eso, ¿no? Sí, es que constantemente estamos, digamos, en una batalla con la naturaleza, que al final lo que sucede, la consecuencia de todo ello es un consuelo posterior, pues, ¿no? Que aparece ya como consecuencia. Esto que menciona justamente de que todo puede estar en lo cotidiano, incluso me recuerda a, no sé si te suena la Karate Kid, en la que está Jackie Chan.
Gracias a Dios no lo he visto, ¿eh? Te agradezco todos los días de mi vida. En esta justo menciona... Pero donde sale... Claro, donde sale Jaden Smith. Sí, Jaden Smith. Menciona algo, justamente algo así, de que el Kung Fu está en todas partes, incluso en lo mundano. Y, o sea, es que justamente muchas veces la persona asiática tiende a encontrar un simbolismo o algo más allá en ciertas actividades que puedan ser mundanas. Justo lo que mencionas, la ceremonia de té suele ser algo, unos eventos, unas actividades que se les da más, más representación o más importancia o relevancia de lo que acá incluso le damos a tomar el té, ¿no? Claro, porque no es un proceso ceremonial, claro, ¿no? Aquí se toma más, porque tiene sed o lo que sea. Ajá, pero en cambio ya es más simbólico, más trascendental, porque justamente su cultura es más, más cercana a lo espiritual en realidad, más cercana a lo que... A eso, pues, ¿no? A ese acercamiento revelador que uno puede tener incluso con la naturaleza, con la actividad misma. Y justo lo que mencionabas, ¿no? De que estamos de manera occidental, ¿no? Como compitiendo con la naturaleza, ¿no? Es como a ver quién la tiene más grande, ¿no? Si la naturaleza o yo. Entonces, es una relación bien conflictiva, ¿no? De sometimiento en realidad de la naturaleza, cuando en Oriente lo que se trata es de ser respetuoso con la naturaleza, de unirte a ella, de aprender de ella. De hecho, eso es claro porque Japón, por ejemplo, en Japón una gran rama del religiosa es el sintoísmo, ¿no? Que es en realidad una suerte de animismo raro donde se le da bastante hincapié a que todo lo natural pues tiene cierto grado de espíritu, ¿no? Que uno tiene que respetar, ¿no? Entonces, aquí no, por ejemplo, ¿no? Aquí no se respeta nada, ¿no? En realidad, claro, ¿no? La naturaleza menos aún, ¿no? O sea, es como... Todo es un recurso al final. Claro. Acá... Tú ves una catarata y dices, bueno, acá un hotel, ¿no? O sea, esa es la mentalidad del occidental, ¿no? Sí. En cambio ya al hotel, pues, digo, a la cascada la pueden incluso venerar o incluso surgir algún tipo de leyenda que pueda atraer, no meramente a los turistas como acá solemos hacer, sino atraer a las personas para tener un viaje justamente. Justamente por eso tienen tantos templos a los cuales personas y miles de personas siguen asistiendo, no justamente por la foto, por la selfie y tal, porque esto me va a dar likes, sino por que se sienten bien consigo mismos. Esta batalla no necesariamente es una batalla de conquista hacia la naturaleza, sino es una batalla de esta separación que solemos tener las personas con la naturaleza, a justamente una unión, a que todos son parte del mismo proceso, parte del mismo río, pues, ¿no? Claro, el mismo río. Definitivamente. Ajá. Y quizás algunos puedan estar en cierta fase del río, pero al final todos son de la misma naturaleza, ¿no? Y justamente esto es algo que se ve bastante tanto en este manga como en otros cuantos, no sé, a ver, me suena, a ver, bueno, me suena Beck, por ejemplo. ¿A Beck? Beck en ciertos momentos habla también de esta conexión, quizás no con la naturaleza en sí, pero sí con cierta actividad, que es la música. Y esto lo plantean, generalmente el manga, pues, como todos los otros mangas, los colores así, el blanco y negro, tal cual, pero cuando justamente son momentos de música, el juego de sombras y de luces cambia totalmente porque es una actividad distinta. Y es que justamente ellos plantean esta conexión que nosotros podemos tener con nuestra actividad o con la naturaleza en sí, con el entorno, ¿no? Y eso es lo curioso que tienen ellos, porque acá se suele, justamente como te mencioné antes, capitalizar justamente todo esto. Este tipo de actividades de ir a una montaña por alpinismo y tal, es más utilizada para una selfie, una foto. Miren, tomé pues no me imagino a Buntaro Mori pues tomándose una selfie, subiéndole en Instagram, ¿no? No sé, filmándolo, ¿no? O sea, es que, y yo creo que ese es el problema también, ¿no? De que no tenemos ninguna actividad que consideremos una actividad que implica un placer estético que nos lleve a una contemplación, que nos lleve a su vez a un estado, pues, de goce, de plenitud, porque todo lo hacemos por algo, todo lo hacemos porque queremos lograr dinero, porque queremos lograr estatus, capital de identidad. Entonces nunca nos damos tiempo de realmente hacer una actividad que nos trascienda. De hecho, la gente diría,
Ah, ok, subiste la montaña, ¿no? Y tú puedes regresar como el protagonista y decir, sí, no, aprendí mucho y decir, bueno, pero no lo subiste a internet, o sea, a mí qué me importa, o sea, no le sacaste provecho, qué tonto que eres, te dirían, ¿no? O sea, y Ujú. tal cual, y con total desparpajo te lo dirían además, ¿no? Y no te lo diría cualquier persona, te lo dirían todos además, ¿no? Desde tu pareja hasta tus padres, o sea, es lamentable. Ujú. Y ¿Tú esto, crees, por ejemplo, perdón, sí. que en Perú existe, o sea, las personas contemplan? Muy difícilmente, ¿no? Porque incluso en ciertas culturas religiosas, la católica, que es la que predomina acá, muchas personas ya lo hacen, bueno, ciertas costumbres que suelen tener, lo hacen por más que nada por la foto. Ya. Por la foto, porque van, se acuerdan justamente de su religión en cierta fecha Ah, es verdad. y después ya no. Ya. Justamente se dice, ¿no? En ciertas formas de que al final los domingos son para misa, pero al final ni los domingos llegan a ser para misa para ciertas personas. Pues no tienen digamos, esta actividad que les pueda llevar a un proceso de revelación o de conexión, tanto con la misma actividad como con la naturaleza, que es justamente lo que plantean o lo que justamente ejecutan las personas del Oriente, pues, ¿no? Ujú. No hay esta batalla en sí, sino la batalla está, este, al que consigue más estatus, al que consigue más capital, sea financiero, de identidad, pero el que consigue más es el que es más. Y yo creo que justamente tenemos esta dicotomía, ¿no? Entre entre que en el Oriente justamente consiguen esta identidad o este crecimiento mediante una actividad que ellos mismos pueden realizar con la naturaleza y nosotros lo hacemos mediante la aprobación social. Claro. Son dos, uno está más individualizado y el otro está más social y tal, pero si vemos el manga, ¿qué nos están diciendo? Que justamente, si bien la parte social está muy bien y que justamente Mori encontró justamente felicidad o digamos, paz o armonía en su familia y su hija, en su esposa y su hija, también le encuentra esta plenitud cuando está solo. Ujú, O sea, ujú. no es que es una dicotomía que está errada, pues, ¿no? Y puede ser mejor persona en lo social gracias a que tiene una experiencia trascendental. Claro, ajá. Claro. Y pues justamente no es que tengan que ser, digamos, divergentes estas dos, sino que se pueden incluso congeniar y la persona llegar a un estado más armonioso justamente con sus propios ideales. Y justamente eso lo demuestra el último panel del manga, en De el que hecho. sale, en el último panel del manga, en el que sale Mori encima de una montaña que quizás ahora ya es pequeña. No es como, obviamente no es el K2, pero es una pequeña montaña donde él sonríe, mira la naturaleza y se siente Pleno. feliz, pleno, a comparación de justamente el inicio del manga, Ujú. donde entra todo un Neji así molesto, y todo, no quiero amigos, no saben el por qué, pero no quiero amigos, no quiero estar cerca de nadie. Sí, Es muy distinto, pues, ¿no? Y, y creo que eso es al final lo que nos está tratando de demostrar al menos Sakamoto, claro. pues, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, igual justamente eso, ¿no? Una experiencia trascendental, una experiencia que te, mm, que te hace, te puede hacer mejor persona también. Entonces, al momento de Ajá, regresar a la realidad, bueno, en la realidad no, de regresar a lo social, pues te puedes comportar mejor, ajá. puedes ser más empático, más sabio, ¿no? Bueno, en fin, Claro, ¿no? uno mismo, como diría Pero Mori. es esto del típico regreso del ermitaño sabio Ajá, al pueblo y sí, luego pues el pueblo mata, evidentemente, ¿no? Así es la sociedad, así es el ser humano, ¿no? O sea, sí. allí donde hay un sabio que haya meditado, haya logrado tal y regrese para decir chicos, lo matan, ¿no? En Platón lo mataron, ¿no? El ejemplo del filósofo que regresa, ¿no? Y como fuera Ajá. de acá, ¿no? Lárgate. Y- Eh, sí, y a eso, Sócrates envenenado. sí, y Buda eso. envenenado, Jesús crucificado. Loco, ¿eh? Ujú. Muy interesante. Sí, aunque bueno, hay ciertas historias. Bueno, me suena justo ahorita y tenía que ser del Oriente. No, bueno, creo que no recuerdo si Hermann Hesse es de Hermann Oriente. Hesse es un Hermann autor, pero que Hesse. escribe Ajá. justamente sobre Claro, en Buda. su obra sobre Siddhartha, Ujú. cuando ya regresa justamente, ya es un poco, incluso aceptado por algunos, otros pues lo toman por ahí, pero sí, ¿no? Hay justamente este proceso, esta diferenciación que se puede tomar de cómo es allá en Oriente y cómo es acá en Occidente, donde en cierto lugar se vanagloria la persona que ha tenido la experiencia así individual, reveladora, y en otro lado
No, todo lo contrario incluso. Se le da una pedrada, se le critica, se le rechaza. Justamente eso habla también mucho de nosotros como occidentales, pues, ¿no? Sí, definitivamente. Y cómo también concebimos la soledad también, que es justamente la parte principal, creo yo, que es lo que aborda el manga, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente. Y para cerrar ya, digamos, porque ya hemos hablado de varias cuestiones, Sí. y el tipo es dictador, Ujú. quería justamente mencionar, regresar a esto que te había preguntado de si en Perú, pues, la gente tiene esta actividad de contemplar. Bueno, si es que en Perú se contempla. ¿En Perú se contempla? Yo diría que no, ¿no? Porque la gente aquí yo la veo llenando vacíos con ruido, ¿no? Se está un instante, Ujú. o sea, ni siquiera puede cagar, tranquilo, ¿no? Porque está en el water con el TikTok, Ujú. llamando y viendo la tele y un poco más, y no sé, conectado vía satélite, ¿no? Con la NASA. O sea, todo al mismo tiempo, no hay momento de contemplar, no hay momento de estar tranquilo. Incluso en términos de relaciones interpersonales, no puedes estar estableciendo un vínculo porque tienes que tener 40 vínculos más. Ujú. Entonces es como, están así totalmente, no, pero ahora ¿qué hago? Me ha dejado de hablar esta persona, entonces voy a hablar con 40 personas más. Entonces es como, tranquilízate, ¿no? O sea, Sí, respira. ¿Qué pasa, no? Entonces, muy acelerado. están mal. O sea, no pueden darse el tiempo de contemplación, de estar sentaditos en una banca mirando un árbol. Ven un abuelito haciendo eso y un poco más y lo quieren votar también, ¿no? Porque les estresa verlo incluso. Ujú. Es increíble, o sea, yo no O, sé. o lo ven como la persona más depresiva del mundo, incluso. Uy, está solo, pobrecito, ¿qué será? Dios mío, ¿no? Ujú. Hay que darle algo, víveres, ¿no? Puede estar triste. Está Ajá, tranquilo el señor, déjalo en paz, ¿no? sí. Entonces, igual un joven, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Déjalo un rato, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que habría que considerar más momentos de solitud, como dicen en inglés, y entender que existe justamente esa forma de estar uno consigo mismo, que es sano y que es beneficioso. Y dejar también un poco de lado este discurso de que estar siempre con uno mismo es per se malo. No, no lo es, depende, Ujú. pero no Depende mucho. necesariamente lo es. Ajá. Y de hecho, justamente uno puede encontrar más un proceso de revelación o de plenitud cuando está solo que cuando está acompañado. Y eso es lo que al menos dice Cato Bunkaro, pues, ¿no? Así Así que a es. tomarlo en cuenta también esa parte. A tomarlo en cuenta. Bueno, Ujú. esto ha sido esta edición del Perro de Pavlov acerca del manga The Climber. Así que si lo quieren leer, lo pueden comprar o no. Cuídense y nos vemos en la siguiente edición del Perro de Pablo. Hasta luego. Cuídense mucho.